continuando con la Jornada Internacional de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, vamos a dar inicio al simposio titulado Estado actual de la reproducción asistida. Esta historia empezó, al parecer, en 1776, cuando un médico escocés de nombre John Hunter trató a un paciente con factor masculino por hipospadias y colocó el semen de este señor en una jeringa y lo introdujo en la vagina de la esposa, y la esposa salió embarazada en 1776. A nuestros días, realmente las técnicas de reproducción asistida han conseguido resultados clínicos impresionantes. Y uno de los últimos avances ha sido la transferencia del uso meiótico, lo cual sí sería no solo para solucionar problemas de pacientes con mutaciones del ADN mitocondrial, sino también para pacientes con baja reserva ovárica. Es una evolución tremenda lo que hemos tenido en estas últimas décadas, y justamente en el simposio de hoy, Estado actual de la reproducción asistida, vamos a tener como moderador al doctor Fabricio Vizcarra Alocía. El doctor Fabricio Vizcarra es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, director médico del Centro Especializado de Reproducción Asistida, médico staff de la Clínica Angloamericana y de la Clínica Monterrico, paz director regional y director académico de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, paz president de la Sociedad Peruana de Fertilidad, y miembro asociado del SPOG y de diversas sociedades peruanas y extranjeras. Con ustedes el doctor Fabricio Vizcarra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Alemán, por la presentación. Buenas tardes, saludos desde... El tema que voy a desarrollar es el de nuevas estrategias de estimulación ovárica. Voy a hablarles acerca de 3 nuevas estrategias. Una de ellas está orientada a disminuir los costos de la fecundación in vitro. Está en referencia al uso de progestinas para inhibir la ovulación en vez de los antagonistas de la GnRH que utilizamos en la actualidad. Las otras 2 estrategias están orientadas a incrementar las probabilidades de embarazo. Una de ellas es el uso del plasma rico en plaquetas intraovárico y la otra es la doble estimulación. Así que inicialmente me voy a referir a la estrategia que está orientada a disminuir los costos de la fecundación in vitro, que es el uso de progestinas para inhibir la ovulación. Este es un protocolo de fecundación in vitro tradicional en el que utilizamos gonadotrofinas a partir del tercer día de la regla. Hacemos un seguimiento ecográfico también, un seguimiento del crecimiento de los folículos, y cuando el folículo mayor mide 14 milímetros, evidenciado por la ecografía, administramos también, adicionalmente a las gonadotrofinas que se dan diarias, los antagonistas de la GnRH, que se aplican por vía subcutánea a dosis de una ampolla por día. Cuando en la ecografía determinamos que ya hay 3 o más folículos que miden 18 o más milímetros, gatillamos la ovulación con gonadotrofina crónica humana o agonista de la GnRH. 35 horas después hacemos la aspiración folicular y 5 días después la transferencia embrionaria. Ese es un protocolo tradicional, y el cambio que se ha sugerido es el de usar progesterona en vez de antagonista de la GnRH. ¿Y por qué progesterona? Porque, como ustedes saben, la progesterona inhibe muy bien la ovulación, inhibe el pico LH. De hecho, hay anticonceptivos que tienen progesterona y que son muy útiles para inhibir la ovulación. Entonces, el plan es reemplazar los antagonistas de la GnRH por la progesterona, que se puede dar por vía oral. Pero la progesterona debe ser usada desde el inicio del ciclo menstrual. En este caso se usa, por ejemplo, Provera
la dosis de 10 miligramos al día. Se utilizan 2 tabletas al día desde el primer día del ciclo menstrual. Se asocia también a las gonadotrofinas diarias, y cuando ya tenemos 3 o más folículos dominantes, gatillamos la ovulación con HCG o agonistas de la GnRH, hacemos la aspiración folicular 35 horas después, y siempre este protocolo me obliga a hacer transferencia embrionaria diferida, porque la fase lútea se altera debido a que la paciente ha recibido progesterona en fase folicular. Por lo tanto, este protocolo es más amigable y más barato que el uso de antagonistas de la GnRH para inhibir la ovulación. Hay bastantes publicaciones, incluso se ha hecho un metaanálisis en donde se ha demostrado que el uso de progestinas para inhibir la ovulación es tan útil como el uso de antagonistas para inhibir la ovulación. Vean aquí, este es un metaanálisis donde se compara la respuesta a la estimulación ovárica. Se comparan las progestinas con los antagonistas de la GnRH. La duración de la estimulación es la misma cuando se comparan progestinas con antagonistas de la GnRH. La dosis total de gonadotrofinas usadas también es la misma para ambos protocolos. El número de ovocitos que obtenemos también es la misma, y el número de ovocitos maduros obtenidos en la fase 2 también es la misma. Este otro cuadro compara los resultados de la transferencia de embrión. La tasa de nacidos vivos por mujer es la misma para ambos protocolos. La tasa de nacidos vivos por transferencia embrionaria también es la misma. La tasa de nacidos vivos en ovonación también no hay diferencias. Lo mismo ocurre con la tasa de embarazo clínico. Embarazo clínico también en mujeres que reciben óvulos donados es la misma. Vean, aquí la tasa de aborto también es la misma para ambos protocolos. Lo mismo aplica para el embarazo múltiple, mujeres que utilizan un óvulo propio, como embarazo múltiple, mujeres que utilizan un óvulo donado. Por lo tanto, no hay diferencias respecto de los resultados de la transferencia de embriones cuando se usa progestina versus antagonistas de la GnRH. Por lo tanto, las ventajas de usar progestinas en vez de antagonistas de la GnRH es que estos fármacos son más baratos, son más amigables porque como la primera se administra por vía oral, y al parecer son más costo efectivas. Es cierto que todavía faltan más estudios para afirmar esto con mayor contundencia, pero los estudios que tenemos hasta ahora indican que usar progestinas comparado con usar antagonistas de la GnRH tendrían el mismo resultado. Ahora vamos a hablar sobre otras dos estrategias que tienen como objetivo incrementar las probabilidades de embarazo. El primero de ellos es el uso del plasma rico en plaquetas intraovario. Se está colocando el plasma rico en plaquetas dentro del ovario con el objetivo de mejorar la respuesta a la estimulación ovárica. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas se ha usado en medicina desde los años 70, cuando se empezó a usar en mujeres que tenían plaquetopenias y se les hacía transfusión de plasma rico en plaquetas. También se lo usó en cirugía macular en los 80, en tratamiento de las úlceras, en los 90 en la cirugía maxilofacial, implantes orales, en el 2000 cirugía artroscópica, en ortopedia, en medicina deportiva también, en cirugía plástica y cosmética, el año 2007 en oftalmología, y a partir del año 2015 en medicina reproductiva también se lo ha usado. Y en medicina reproductiva se ha usado en casos de endometrio delgado, síndrome de Asherman, reserva ovárica disminuida y falla recurrente de implantación. Ahora me voy a referir al uso del plasma rico en plaquetas en reserva ovárica disminuida. Y como les mencioné, se está inyectando plasma rico en plaquetas en el ovario envejecido. Aquí están los estudios que existen sobre el uso de plasma rico en plaquetas en insuficiencia ovárica e incluso en menopausia. Como ustedes pueden ver ahí, el diseño del estudio es cierto, son estudios de diseño de tipo cohorte, series de casos, reporte de casos prospectivos no randomizados, cuyo nivel de evidencia está entre 3 y 4, pero algunos resultados son alentadores, como verán aquí en el caso del estudio de SILS, la hormona antimileriana mejoró de 0.3 a 0.61, o en el estudio de Melo, donde la hormona antimileriana mejoró de 0.6 a 1.01. También hay estudios que no han encontrado utilidad, pero yo diría que la mayoría de estudios que existen en la actualidad encuentran que el resultado es favorable al uso de plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, en Germinar, que es el centro de fertilidad donde laboro, hemos decidido realizar un protocolo con plasma rico en plaquetas para
sea inyectado intraovárico en mujeres con baja reserva ovárica, mujeres que no tienen como opción la ovodonación, ¿no? Porque la ovodonación sí resuelve el problema de la baja reserva ovárica. Entonces a la mujer se les trae sangre venosa, la cual es inicialmente centrifugada. Luego de la centrifugación obtenemos esto, verán aquí 3 capas relativamente bien definidas. Se extrae la porción superior donde se encuentra el plasma y se elimina la parte baja que es la que contiene los eritrocitos. Se hace una segunda centrifugación. Luego de esta segunda centrifugación tenemos una porción baja que también se elimina, se descarta, y la porción superior la que tiene el plasma con plaquetas. Luego de eso, este plasma es activado. Lo activamos con gluconato de calcio, porque la activación es importante porque permite la liberación de factores de crecimiento. Entonces, este es un gránulo plaquetario, como verán, tiene gránulos alfa en su interior, y los gránulos alfa son los que liberan las hormonas de crecimiento luego de que la plaqueta es activada. Esto es lo que ocurre cuando la plaqueta ya es activada. Se liberan, como verán aquí, factores de crecimiento de las plaquetas, factores de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroelástico, factor de crecimiento vasculoendotelial, factor de crecimiento insulínico. Se postula que estos factores de crecimiento, que son liberados luego de la activación plaquetaria, son los que activarían a los folículos inactivos que se encuentran en el ovario envejecido, e incluso a las células madres que se encuentran en el ovario envejecido. De esta forma podríamos tener una mejor respuesta a la estimulación ovárica. Entonces hacemos inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas, y más o menos entre 1 o 2 meses después hacemos la estimulación ovárica. Entonces, en resumen, hacemos esto: tomamos la muestra por venopunción, hacemos la preparación, la separación del plasma rico en plaquetas, lo activamos con gluconato de calcio, y luego hacemos la inyección intraovárica con el objetivo de mejorar la respuesta ovárica. No se debe administrar en infección activa, mujeres que estén usando anticoagulantes, o antiagregantes plaquetarios, discresas sanguíneas, o estén usando inmunosupresores sistémicos. Previo consentimiento informado se realiza este procedimiento en sala de operaciones. Se les informa de los riesgos, que son infección y hemorragia, que son inherentes a todo procedimiento que conlleva una punción, de los beneficios que tiene este tratamiento, y también de los tratamientos alternativos. Lo importante es que la mujer tome la decisión con la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y las medidas de asepsia que se tienen son las comunes a la expresión folicular. Este es un estudio del año pasado publicado por el grupo brasileño de Melo. Vean, aquí controlaron a 83 pacientes, 37 en el grupo control y 46 en el grupo que usó plasma rico en plaquetas. En el grupo control tuvieron un nacido vivo, y en el grupo en que usaron plasma rico en plaquetas tuvieron 5 nacidos vivos. Esas son las características de la población estudiada. Como verán aquí, mujeres de edad avanzada, entre 39 y 44 años. Los niveles de hormona antimulleriana eran de 0.4 a 0.7, niveles bajos para ambos grupos. El conteo de folículos centrales, aproximadamente en promedio 4 para el grupo de plasma rico en plaquetas, y 5 para el grupo control de mujeres con baja reserva ovárica. Esta es la comparación antes y después del tratamiento. Vean, la hormona antimulleriana antes del tratamiento con plasma rico en plaquetas era 0.6 y después aumentó a 1. En el grupo control, como era de esperarse, se mantuvo en niveles bajos. El conteo de folículos centrales, que fue en promedio 4 antes del tratamiento, luego del tratamiento llegó a 7, aumentó a 7. En el grupo control se mantuvo en 5, que es una cantidad disminuida. Y vean aquí la tasa de embarazo bioquímico: 26% en el grupo de plasma, 5% en el grupo control. Embarazo clínico: 23% contra 5.4%. Y nacidos vivos: 8.7 contra 2.7. Son estudios pequeños, pero los resultados son de alguna forma alentadores. Por eso es que hemos empezado a usarlo con la esperanza de mejorar la respuesta ovárica. La otra estrategia es la de la doble estimulación, duoestímulo. Esta estrategia sí tiene muchos más estudios detrás que lo respaldan, y que, como su nombre lo dice, es una doble estimulación. Lo que nosotros hacemos tradicionalmente es esto, ya lo he mencionado: hacer la estimulación ovárica. Empezamos entre el segundo y tercer día de la regla con gonadotrofinas, administramos los antagonistas con el folículo mayor de 14 milímetros, planeamos la ovulación con agonistas de la GnRH, como se ve allí, y hacemos la primera aspiración 35 horas después. Aproximadamente entre 2 a 5 días después, nuevamente empezamos con las gonadotrofinas. Cuando el folículo mayor mide 14 milímetros, otra vez antagonistas de la GnRH.
RH, activamos la ovulación coagonista y hacemos una segunda aspiración 35 horas después. Es decir, hacemos 2 aspiraciones en un mes aproximadamente. ¿Por qué este protocolo es útil? Yo diría por 3 razones. Primero, porque incrementa la cantidad de ovocitos obtenidos, porque tenemos 2 aspiraciones foliculares, acorta el periodo de tiempo en el que se obtienen los ovocitos, aproximadamente un mes, y ya no 2 meses, como se hacía de forma tradicional, y porque reduce el abandono del tratamiento, que es muy importante. Veamos lo primero. ¿Por qué es importante que incremente la cantidad de ovocitos? Porque sabemos que a más ovocitos hay más embarazo. Aproximadamente, si una mujer tiene menos de 35 años, van a necesitar por lo menos 4 ovocitos maduros aspirados para tener un embarazo. Las mujeres entre 35 y 37 años necesitan por lo menos tener 5 ovocitos maduros aspirados para tener un embarazo. Mujeres entre 38 y 40 años de edad necesitan por lo menos 7 ovocitos maduros. Entre 41 y 42 años, por lo menos 10. Mujeres de más de 42 años necesitan por lo menos 20. Entonces, es importante tener una mayor cantidad de ovocitos porque esto se traduce finalmente en más embarazo. Es importante también porque acorta el periodo de tiempo en el que se obtienen los ovocitos. Y esto se ha demostrado que no hay necesidad de esperar 1 o 2 más ciclos para hacer un segundo intento. Vean aquí, ese es un cuadro comparativo de mujeres que esperan un ciclo menstrual para hacer una segunda estimulación y mujeres que esperan 2 o más ciclos menstruales para hacer una segunda estimulación. Vean, la tasa de nacidos vivos es la misma en aquellas mujeres que esperaron un mes comparado con aquellas que esperaron 2 o más meses. Por lo tanto, no hay necesidad de esperar 1 o 2 o más meses para hacer una segunda estimulación, los resultados son los mismos. Y lo tercero, y lo menos importante, es porque reduce el abandono del tratamiento. Y eso es muy importante porque hay mujeres que se planean, tienen como plan hacer 2 estimulaciones, pero usualmente abandonan el tratamiento, ya no van por la segunda estimulación, debido a que perciben de que el pronóstico es malo. El 50% de las mujeres abandona un segundo tratamiento porque se le aspira entre 0 o un ovocito. El 30% abandona porque se le aspiraron 2 o 3 ovocitos. Entonces, en el Duo-Stim las mujeres no abandonan porque aproximadamente 5 días después de la primera aspiración nuevamente se le está estimulando. Alguien podría decir que las mujeres abandonan porque no pueden pagar el tratamiento, ¿no? Pero esto se ha demostrado que no es así. Este es un estudio realizado en Inglaterra donde a estas mujeres se les planteó hacer 3 ciclos de fecundación in vitro gratuitos. Vean que empezaron con 812 mujeres, de las cuales 540 no se embarazaron luego del primer ciclo. Tenían la oportunidad de hacer un segundo ciclo gratuito, pero de las 540 solamente 298 decidieron hacer un segundo ciclo gratuito. De estas 298 mujeres que hicieron un segundo intento, no se embarazaron 209 y solamente 100 hicieron un tercer intento. Entonces no es solamente un problema económico, sino que las mujeres abandonan porque perciben que el pronóstico no es bueno. Y este es un metaanálisis respecto de la utilidad de la doble estimulación y se ha comparado la cantidad de ovocitos aspirados cuando se hace una sola aspiración comparada con 2 aspiraciones. Es un cuadro comparativo de la primera aspiración versus la segunda aspiración. Lo que se encuentra aquí es que en la segunda aspiración incluso se aspiran una cantidad mayor de ovocitos. Sin embargo, los ovocitos maduros aspirados es la misma cuando se compara la primera aspiración con la segunda. Lo mismo ocurre para el embarazo clínico, no hay diferencias entre la primera aspiración y la segunda aspiración, y lo mismo para los nacidos vivos. Por lo tanto, una segunda estimulación seguida de la aspiración tiene el mismo resultado que la primera. Y en Germinar estamos ya hace más de un año aplicando este protocolo de doble estimulación, y aquí les muestro los 10 primeros casos que tuvimos. Lo aplicamos en mujeres que tienen peor pronóstico, mujeres de más de 35 años con baja reserva ovárica. Y vean aquí, del grupo de 10 mujeres que intentaron 2 ciclos, solamente tuvimos un embarazo con nacido vivo, luego de la primera estimulación, y luego de la segunda tuvimos 2 nacidos vivos. Entonces al final tuvimos 3 nacidos vivos gracias a que hicimos doble estimulación, así que la doble estimulación es una estrategia importante en aquellas mujeres que descartan la ovulación. Tiene la doble estimulación fortaleza porque incrementa el número de ovocitos, por lo tanto hay mayor probabilidad de tener un embrión normal. Tiene también las oportunidades porque podría ser emocionalmente mejor tolerado por las pacientes. La debilidad es que hay que congelar los ovocitos y los embriones. Se aplica solamente en pacientes con mal pronóstico, y las amenazas, bueno, que la dosis total de gonotrofinas obviamente es mayor porque se hacen 2 estimulaciones, ¿no? Y es necesario un análisis de la eficiencia y función de los costos.
Así que esas son las estrategias que quería mencionarles. Seguramente hay preguntas que vamos a tratarlas en la discusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mestanza. Con este tema del inicio de estas conferencias y con el problema que tuve con la cámara, no pude presentarlo, así que no solo me disculpo, sino tengo que proceder a presentarlo. El doctor Milton Mestanza, especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director médico del Centro de Fertilidad Germinar, coordinador de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Internacional, docente de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y extutor clínico de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Milton, muchísimas gracias por su excelente presentación. También un gusto a nuestro siguiente expositor, al doctor Alberto Tejada, que nos va a hablar de factor masculino en infertilidad. Y obviamente dentro de todo lo que nosotros manejamos en factor masculino, ¿qué hay de nuevo? Alberto, muchísimas gracias, un honor presentarlo. Es médico cirujano, urólogo, especializado en andrología, medicina sexual y reproductiva, con maestría en gestión pública. Fue médico asistente de su especialidad en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, docente invitado a posgrado de la especialidad de urología y ginecología de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, miembro del Comité Consultivo de la Universidad Peruana del Norte y de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y miembro activo de diferentes sociedades científicas como urología, fertilidad, metabolismo, salud pública, entre otras de la vasta lista. Fue ministro de Salud entre julio del 2011 y julio del 2012, y actualmente es director médico de Andromed y miembro del staff de la Clínica Miraflores y Nuevida. Alberto, muchas gracias por su presentación, por favor. El proceso de fertilización, no solamente por ser la mitad del problema, sino que en fertilidad y en sexualidad somos un equipo, ¿no? Lo que uno padece en realidad tiene incidencia en la pareja. Un hombre sin espermatozoides, sin capacidad de tener una buena calidad, pues tenemos un impacto en el embarazo de nuestra pareja, y entonces el trabajo en equipo es fundamental. Por eso es que hoy trataremos básicamente 3 puntos. Queridos amigos, amigas, miembros de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, sean mis primeras palabras de agradecimiento por esta gentil invitación a participar de estas jornadas internacionales en este simposio de fertilización asistida, en el cual trataré de hablar acerca del factor masculino y de las novedades que tenemos en este enfoque. Permítame, por favor, compartir la pantalla en este momento para la presentación. En primer lugar, quiero manifestar que estoy muy complacido de que se tome en cuenta al varón en este proceso de fertilización, no solamente por ser la mitad del problema, sino que en fertilidad y en sexualidad somos un equipo, ¿no? Lo que uno padece en realidad tiene incidencia en la pareja. Un hombre sin espermatozoides, sin capacidad de tener una buena calidad, pues tenemos un impacto en el embarazo de nuestra pareja, y entonces el trabajo en equipo es fundamental. Por eso es que hoy trataremos básicamente 3 puntos: la valoración del factor masculino, la epigenética y el trabajo en equipo. De más está decirles que la fertilidad ha ido cambiando en el mundo entero, como el mundo está cambiando también. Si había un recuento espermático hace muchos años en concentraciones y movilidades distintas, pues esto ya tuvo muchos testimonios en famosos estudios de la OMS allá por el año 92, en la cual se describía que los hombres habían disminuido a la mitad su capacidad de concentración espermática, y ese estudio fue reforzado en el año 2017 con otro estudio muy grande también, en lo cual se vio que los 40 años previos también se habían reducido coincidentemente a un 50% lo que era la concentración de espermatozoides por cada centímetro eyaculado, vinculado a la capacidad reproductiva. Eso ha hecho que recientemente también las revisiones de la OMS han reducido las concentraciones espermáticas tanto en cantidad como en movilidad como en morfología. Y si lo cruzamos con la revisión que tenemos acerca de fertilización asistida, ahora que vivimos el mundo de la alta complejidad,
pues la incidencia del factor masculino en estos tratamientos pasó del 12.4% en el año 2004 al 21.3% en el año 2017. O sea, se ha incrementado un 9% de la incidencia del factor masculino en la alta complejidad cuando un hombre puede tener un embarazo por esta vía. O sea, el mundo está cambiando la edad para las mujeres y está cambiando la edad para los hombres también. Ven en este cuadro cómo la concentración de espermatozoides está vinculada a la longevidad también en hombres. Lo que es una etapa de concentración y movilidad a los 20 o 30 años dramáticamente baja cuando el hombre tiene 40, 50 años y a más. O sea, si ahora o antes estábamos viendo de que la mujer tenía gran importancia, sobre todo cuando ella tenía mayor de 35 en su capacidad de fecundación, bueno, los hombres también están cambiando, fragmentando sus espermatozoides y disminuyendo su concentración y calidad, que tenemos que tomarlo en cuenta porque vivimos en un mundo global, un mundo que tiende a tener una mayor tasa y expectativa de vida porque el envejecimiento está patente. La mujer ha logrado vivir 17 años en los últimos 25 años más y los hombres también, pero con ello cambia una serie de escenarios en cuanto al manejo de enfermedades y de expectativas como la reproductiva. El otro fenómeno que tenemos es el de urbanidad, porque el mundo casi 3/4 partes hoy día es urbano y esa tendencia es irreversible. Y es una tendencia que tenemos que atender porque el estilo de vida es distinto. En una gran ciudad tenemos agentes nocivos que atentan contra la vida, la polución, la alimentación, el estrés que hoy día casi todo el mundo convive, peor aún con la pandemia, y una tecnología, hoy día un trabajo remoto, que no considera la naturaleza humana. Hay un mundo literalmente hiperconectado, obeso de información y también de calorías, pero curiosamente enfocado en el confort, y el sedentarismo termina siendo una amenaza que trae consigo enfermedades crónicas y con ello una serie de situaciones que involucra también a nuestra búsqueda de embarazo. Y la fertilidad ha cambiado este paradigma, ¿no? Desde la primera observación de un espermatozoide en el microscopio en 1678 hasta tener ya hace 43 años el primer procedimiento de fertilización asistida, a tener 32 años aquí en el Perú de nuestro primer vitro nacido, o 29 años de que se hizo el primer ICSI, la historia cambió dramáticamente para hacerse ver que la fertilidad tenía que ser vista como alta complejidad. No necesariamente. Yo creo que se ha avanzado muchísimo dándole expectativas a aquella mujer que antes no podía embarazar con la fertilización asistida, pero definitivamente hay un escenario grande también en la baja complejidad que tiene que ser atendido. O sea, yo creo que ambos deben complementarse. Una buena segmentación de pacientes de baja complejidad, que se puede ayudar a una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, y por supuesto, cuando el caso así lo amerite, ir directamente a la alta complejidad, porque es ahí donde uno va a encontrar mejores resultados. Pero para hablar un poco de todo un poquito y tener algún conocimiento claro de lo que hoy día tenemos que tratar, quería hablar acerca de la fisiopatología del factor masculino. Como ustedes saben, este mundo reproductivo depende de la estimulación hormonal de este eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en la cual en el hombre tiene dos funciones el testículo, que es el órgano target. Uno, producir hormonas, que es la testosterona, y la otra de producir espermatozoides en el tubo seminífero. Una vía estimulada a través de la LH, que estimula las células de Leydig para producir testosterona, y la otra vía FSH, que estimula las células de Sertoli para la espermatogénesis, y en conjunto cerrar este circuito que es reproductivo y sexual en el caso de los hombres. El órgano efector es el testículo, que tiene dos compartimientos, uno donde están los tubos seminíferos, en todo este parénquima testicular, una red de testis que es el hilo conducente hacia el epididimo, y un epididimo donde estos son guardados y almacenados para encontrar función reproductiva. Al interior del tubo seminífero tenemos una membrana basal, muy importante en la interacción con el intersticio donde están las células de Leydig, una primera capa, que son las espermatogonias, que son las verdaderas células madre, que por mitosis tienen una primera etapa de evolución hacia ser un espermatocito de primer orden y de segundo orden por meiosis, y finalmente una etapa de maduración en donde se condensa esta cromatina, pasando las histonas por protaminas, y obviamente darle a la cromatina una mayor condensación para salir al exterior en búsqueda del óvulo.
Este proceso de diferenciación se hace desde la etapa celular hasta que realmente se consigue un flagelo con finalidades de movimiento. Y algo que hoy día mucho se ve en el aspecto inmunohistoquímico es el tema de la compactación de la cromatina, en la cual el material genético es condensado y es protegido ante la contingencia de la embriogénesis. Un aspecto que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta es que el proceso de espermatogénesis en un hombre no se cambia de la noche a la mañana. Son 70 días desde que una espermatogonia se convierte en un espermatozoide con viabilidad reproductiva. 16 días en mitosis, o sea, esta fase de la espermatogonia, 24 días de meiosis, la fase de los espermatocitos, y 22 días de la maduración de un espermátide para convertirse en un espermatozoide para la fertilidad. Como les mencionaba hace un momento, este proceso hecho dentro de los tubos seminíferos va a depositarse en el epididimo, donde se adquiere un movimiento lineal progresivo para la fecundación, normalmente de manera natural. Ahora, ¿qué herramientas tiene pues, un laboratorio de andrología para detectar alteraciones en un espermatozoide y que el ginecólogo pueda tener conocimiento de saber qué se puede hacer? Como siempre, lo primero es un espermatograma. Las cifras han ido cambiando, como lo decíamos anteriormente. Me acuerdo que en el pasado se admitía 40 millones como espermatozoides mínimos normales por cada centímetro eyaculado, y ya estamos en 15. El movimiento hoy se lo conceptualiza como movilidad activa lineal progresiva, 32%, una morfología estricta, que es una tendencia ya irreversible desde Kruger a la actualidad, donde se trata de ver al espermatozoide elite, siempre teniendo la consideración que la gente confunde los anormales con espermatozoides que pueden traer descendencia normal. Hay que hacer siempre la aclaración a los pacientes que eso no significa ello, que ese 4% de normales son 4 superatletas, pero que no son necesariamente el resto anormales ni pueden traer descendencia normal. En resumen, tener claro que lo que nos interesa son los espermatozoides capturados o recuperados con movilidad activa lineal rápida y morfológicamente buenos. Más de 5 millones puede uno acceder a una inseminación intrauterina en consultorio. Entre 1 y 5 ya tiene que pensar en una alta complejidad, en in vitro, y por debajo de 1 millón, sin duda, el ICSI termina siendo la alternativa obviamente más indicada. También hablarle algo acerca de la función seminal. Cuando uno habla del hombre, no solamente habla de espermatozoides, habla del fluido en el cual esos espermatozoides están sobrenadando. Y eso es casi el 95% de lo que nosotros eliminamos en un eyaculado. Ahí hay otras glándulas, la próstata, las vesículas seminales, la glándula Leightrain de Cooper, que tienen una serie de enzimas que realmente son importantes dentro del proceso de homeostasis en los cuales los espermatozoides nadan, sobre todo cuando hablamos de baja complejidad. Problemas con la próstata y las vesículas seminales pueden darse desde problemas infecciosos hasta problemas hormonales que pueden ser atendidos y que son necesariamente dignos de atenderlos médicamente porque son parte de la salud. Pero el factor inmune también es importante porque hay un 7% de pacientes a 26% en los cuales puede haber infertilidad de causa no aparente, donde antecedentes de traumas físicos, infecciones, pueden desencadenar anticuerpos antiespermatozoides, y un sencillo test puede descartar ese factor inmune en el hombre para poder saber qué alternativa se puede ofrecer a una pareja que está buscando embarazos. Los test de sobrevida también nos parecen muy importantes porque son funcionales, ¿no? O sea, uno puede evaluar no solamente la concentración segregada de los mejores, sino a su vez también incubarlos para saber cuántos de ellos sobreviven 24 horas. Cuando esa sobrevivencia no es mayor del 50%, ya nos está dando un alcance de que en números son buenos, pero en cuanto a calidad de sobrevivencia no terminan siendo aquellos atletas que nosotros necesitamos para conquistar un óvulo, ¿no? Esa capacidad fertilizante del varón claramente depende de una selección natural que nosotros tenemos que entenderla como tal, ¿no? Porque de hecho es posible seleccionar a los más capaces. Y eso lo hacemos con test de capacitaciones que ustedes quizás los piden para hacer inseminaciones intrauterinas, pero también a su vez nos sirve como una herramienta para calificar el fluido seminal, que a veces cambia notablemente la movilidad y capacidad de las espermatozoides cuando usted cambia de sobrenadante, ¿no? Entonces, estas pruebas también nos van a hablar conjuntamente con el espermograma, conjuntamente con el test de sobrevivencia, con el test de capacitación. Nos vamos a ir entendiendo de saber qué fisiológicamente es funcional en un
una calidad espermática para ir tomando concepto de que si el varón está influyendo o no en el proceso de fertilidad. Por supuesto, este espermatozoide cuando llega al tracto femenino tiene que activarse, capacitarse, hiperactivarse, generando reacción acrosómica para que de verdad empecemos esta embriogénesis con buen pie. Pero ¿cuál es el aporte del espermatozoide una vez que ingresa al óvulo? Se libera la proteína PLCZ, el centriolo del hombre es el que realmente es el donador de los centriolos en este proceso de lo que viene para adelante, los microRNA. De hecho, es una pena que no tengamos masivamente la posibilidad de evaluar la proteína PLCZ, que nos podría tener un valor predictivo en la tasa de fertilidad, pero de hecho el espermatozoide transporta mucho más que el ADN, ¿no? La epigenética viene con cada espermatozoide a través de la metilación del ADN, a través de la transcripción de las histonas o de los microRNAs como parte de esta herencia genética que luego termina siendo un embrión viable para la fertilidad. Pero hablando de cosas prácticas, les quería dar algunos alcances con respecto a los antioxidantes y a los radicales libres. Esta homeostasis que es indispensable para la salud, sin duda lo es para el espermatozoide, porque se genera daño oxidativo, se dañan lípidos y proteínas, hay daño mitocondrial, hay fragmentación de ADN y todo por el estrés oxidativo. Esta justificación de dar antioxidantes tiene lógicas porque claramente se ve fragmentación del ADN, claramente las especies reactivas de oxígeno dañan el telómero, dañan mitocondrias, fragmentan el ADN y básicamente nos dejan un contexto epigenético que tenemos que tomar en cuenta. Hoy, sencillos test de oxidación son posibles, ¿no? Nos permiten una detección semi-cuantitativa de especies reactivas de oxígeno y tales como el anión superóxido presentes en las diferentes fracciones de eyaculado, que nos permiten, sobre todo si tenemos hombres con infertilidad de causa no aparente, con detrimento en su calidad, con leucocitos, ¿no? Cuando en el espermatograma tenemos glóbulos blancos, hay que tomar atención que podrían haber la necesidad de encontrar en los radicales libres una justificación para el tratamiento. Y por supuesto, la elección de un antioxidante. Hay hoy día estos métodos sencillos, como les dije, que son semi-cuantitativos, que simplemente la tinción podría darnos una justificación de tener niveles altos de grado de oxidación. Y vincularlos con este examen, que ya para ustedes seguramente será rutinario, que es la fragmentación de ADN, que a la foto de lo que era un espermatograma, hoy día tenemos que hacer estos estudios en los cuales más del 27% de espermatozoides fragmentados nos habla claramente de una interferencia en el proceso de fertilidad, sobre todo cuando esta no tiene una causa conocida, cuando hay abortos a repetición, en los pacientes que tienen edad mayor, que como digo, tanto hombres como mujeres hoy día postergan sus embarazos por distintas razones o cuando hay fallos repetitivos en los procesos de alta complejidad. Muchos factores pueden condicionar la fragmentación de ADN, los problemas inflamatorios, el varicocele, el estrés oxidativo, procesos febriles, tóxicos, la edad, la infrecuente eyaculación. Yo quiero insistir en este punto porque, aunque les parezca mentira, aquí hay todavía la tentación de buscar los días de la fertilidad y eso es una situación sumamente complicada que es contradictoria con esta fragmentación del ADN. Yo creo que tenemos a veces más espermatosaurios que espermatozoides buscando el día de la fertilidad. El estrés, los hábitos nocivos, muchas cosas pueden fragmentar nuestro ADN y con ello hacer una correlación entre el test de oxidación y el test de fragmentación espermática. Como ustedes ven en esa tablita, cuando fragmentación negativa y test oxidativo es negativo, no hay daño. Sin embargo, al revés, cuando es positivo, en ambos casos hay daño, o en algunos casos la positividad o negatividad nos hace pensar en el uso o no de antioxidantes, ¿no? Y con ello también tener un factor pronóstico para saber qué le ofrecemos a una pareja que está buscando un embarazo. La infertilidad masculina sin duda tiene causas genéticas, ¿no? Uno puede determinarlas de una manera sencilla cuando ve estos estudios de sangre de cariotipo que se pueden hacer para evaluar anomalías cromosómicas constitucionales, que básicamente inclusive pueden involucrar hasta el 13% de pacientes que buscan un embarazo, o irse a los estudios de células germinales propiamente para evaluar los estados de meiosis a través del FISH, del PGD, o en otros casos podemos evaluar la microdeleción del cromosoma Y, ¿no? La ausencia de estas zonas
AZFA, AZFB o AZFC, pueden básicamente anunciarnos una azoospermia o una oligosospermia severa en un grupo importante de pacientes. Y nos interesa la información sobre todo porque tenemos que transmitir que si se diera esa fertilidad podría verse afectada la descendencia. En otros, obviamente, la evaluación del gen de la fibrosis quística también es importante detectar, sobre todo cuando nosotros palpamos hombres en los cuales no encontramos los conductos deferentes, ¿no? Estudios e indicaciones de la parte genética tienen que plantearlos uno, no solamente cuando hay muy baja calidad espermática, sino cuando tenemos abortos a repetición, fallos en los procesos de fertilización, fallos en implantación, o simplemente no conocemos la causa, o tenemos severas cifras de mal recuento espermático, sea azoospermia u oligoastenosospermia severa, ¿no? El FISH hoy día está al alcance también de los estudios germinales en los hombres. Básicamente se evalúan 5 cromosomas, el 13, el 18, el 21, el X y el Y, con el ánimo de, sobre todo, dar explicaciones a factores masculinos severos o abortos a repetición. También es posible hacer estudios de meiosis en biopsias testiculares para ver este proceso de divisiones meióticas que no son correctas y dar con eso alguna explicación a infertilidades de causa desconocida, sobre todo cuando hay oligospermias muy severas. 2 palabras con respecto a la epigenética. Como ustedes saben, el proyecto del genoma humano, que se empezó con mucho entusiasmo en el siglo pasado, en los años 90, tuvo básicamente 13 años desde su conceptualización hasta su decodificación completa, que, insisto, no llenó todas las expectativas de sus investigadores porque se pensaban que se iban a dar respuesta a muchísimas enfermedades y al futuro reproductivo. Es ahí que este concepto de epigenética, que consiste básicamente en hacer referencia de los procesos que modifican la expresión de los genes sin alterar su secuencia, tomaron vigencia, ¿no? Y con ello también el proyecto del microbioma humano, ¿no? Que es algo que hoy día está en pleno desarrollo. Esta epigenética en realidad regula la genética y su expresión a través de 3 procesos, ¿no? A través de la metilación del ADN, a través de la modificación de la cromatina, básicamente sus histonas, y del producto de los microRNs y una gran cantidad de proteínas que sabemos están implicadas en los procesos de embriogénesis. Definitivamente el epigenoma puede verse alterado en un hombre por distintos factores, ¿no? Ambientales, temperaturas, disruptores endocrinos, estilos de vida, sobre todo poniendo a la cabeza hoy al estrés, a los problemas de sedentarismo, de sexualidad, de sueños no reparativos, de hábitos nocivos, de alimentación y el síndrome metabólico y el uso indiscriminado de fármacos, porque en realidad son muchas cosas y amenazas que hoy día no necesariamente la fertilidad es una enfermedad, pero es una condición que se ve alterada por muchos factores. Estos disruptores endocrinos, por ejemplo, actúan como hormonas, alteran las hormonas e interfieren en la función de las mismas. A veces estos disruptores hormonales están en pesticidas que se usan en agricultura, en metales pesados que se ven muy frecuentemente en minería, en anabolizantes, en fitoestrógenos, en medicamentos, ¿no? Medicamentos que hoy día pues se usan para cualquier razón y por cualquier motivo, y que muchos de ellos de manera indirecta pueden alterar la fertilidad. Medicamentos indicados, por ejemplo, para la depresión, para la ansiedad, para la erección, para que no se caiga el pelo o para tomar antibióticos. Muchos de ellos van a alterar la espermatogénesis. Es una larga lista de medicamentos que uno puede tener interferencia con la fertilidad. Una capa especial es el del sistema emocional. El trastorno de ansiedad, la depresión, cambia la sexualidad, incrementa el cortisol y altera las gonadotrofinas. Hay grandes estudios que se dan entre relación entre depresión y bajas tasas de testosterona, entre depresión y fragmentación de ADN. Yo creo que esta relación entre la salud mental y la reproducción cada vez tiene más visibilización, que obviamente se transparente en los estilos de vida en los cuales estamos. Y otro aspecto que me gustaría puntualizar es el de la infertilidad y el cáncer, ¿no? O sea, el cáncer es mucho más frecuente en los pacientes azospérmicos, es mucho más frecuente si estos trastornos severos aparecen en personas mucho más jóvenes. Hay el testimonio de cáncer de próstata, de cerebro, de estómago, de testículo, de linfomas
en población infértil. Es más, también encontramos a pacientes que en el deseo de tener hijos encontramos linfomas, leucemias y tumores testiculares que hoy en esta época no es posible que uno entre a un proceso de alta complejidad sin haber sido examinado. Yo creo que acá hay un tema de salud detrás de un varón infértil que tiene que ser la primera tarea que nosotros tenemos que proponernos. Por eso es que buenas prácticas en manejo de la pareja infértil es trabajar realmente en equipo, hacer un diagnóstico correcto, la recuperación y selección del factor masculino para saber qué procedimiento es el ideal, en unos casos de la baja complejidad, en otros si hay postergación, si las condiciones de la antigüedad no son las ideales, o etcétera, pues de frente ir a la alta complejidad. Y creo que ese asesoramiento y soporte del procedimiento de alta y baja complejidad debe ser trabajado en equipo, ¿no? En una historia clínica común para saber cómo va ella, cómo va él, y también de ese lado mitigar los factores de riesgo, sobre todo ante la desinformación y ante inesperados resultados que a veces yo veo, soy testigo de cómo los pacientes quedan desconcertados ante una información no completa, que yo creo que es muy importante. Acá también hay un factor del manejo de la ansiedad y de la sexualidad de pareja que yo quiero poner en relevancia. No es posible que en esos tiempos se siga indicando un sexo como tarea, un sexo buscando los días de la fertilidad, y yo creo que esa es una gran barrera para que las parejas no consigan el resultado esperado. Yo creo que, recapitulando esta corta presentación, decirles gracias por permitirnos que el factor masculino esté presente en esta agenda de fertilización asistida. Decirle que el varón no solamente es un espermatozoide, que hay necesidad de evaluar factores clínicos, ambientales, de estilos de vida, que un espermiograma es la primera foto, que un test de sobrevivencia es necesario conjuntamente con un test de capacitación enfermática, descartar anticuerpos antiinflamatorios con un sencillo inmunobits, ir hacia un test de oxidación para correlacionarlo con un test de fragmentación de ADN y cuando sea necesario los test genéticos, sobre todo cuando hay gran complejidad o hay severidad en las cifras reproductivas en el caso del varón. Para nosotros, si bien el desarrollo de la biología es impresionantemente exitoso en esos tiempos, no se puede biologizar la parte clínica. Al contrario, la importancia de la clínica médica en esa nueva biología nos parece el desafío de ese tiempo. Y el más importante es el trabajar en equipo. Yo creo que esta es una gran oportunidad de interactuar con todos ustedes que tienen al control de la mujer, porque la gente sigue pensando que los problemas de fertilidad solamente corresponden a la mujer, cuando la mitad de la cuota corresponde a los hombres. Pero saber cuánto aportan ellos, o cuánto restan, o cuánto suman. Yo creo que eso es el trabajo de equipo que yo quería relevar para concluir esta grata reunión con todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Alberto Tejada, siempre muy claro. Quiero recordar al auditorio que estamos en la recepción de sus preguntas, como para al final de esta última conferencia que empezamos en unos minutos, podamos hacer nuestra mesa y la acostumbrada preguntas y respuestas. Cerramos con broche de oro, cerramos con hablar de complicaciones de la fecundación asistida, y qué mejor que el doctor Marco Garnique Moncada, especialista en ginecobstetricia de la Universidad Nacional de San Marcos, médico asistente y el jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y máster en reproducción asistida. Doctor Garnique, el auditorio es suyo. Ok, muy buenos días muy buenas con todos. Antes que nada, agradecer la invitación para dar esta charla a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, complicaciones de la reproducción asistida. Bien, es una charla amplia, puesto que las complicaciones se dan tanto en el manejo de baja complejidad como en el manejo de la reproducción asistida de alta complejidad. En relación a la primera complicación que vamos a tratar es la elevación prematura de la progesterona. Esta elevación prematura de la progesterona la vemos en los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, cuando hacemos un manejo clásico para una fertilización in vitro. En el manejo clásico para la fertilización in vitro, lo que realizamos generalmente es aplicar hormonas
en altas dosis gonadotropinas en alrededor de 225 a 300 unidades por día, como muestra aquí el gráfico. Lo damos aproximadamente por 10 días. Y a partir de cuando los folículos tienen alrededor de 14 milímetros de diámetro, indicamos un antagonista de la GnRH para que no exista elevación prematura de la LH y ovocitación de los ovocitos, valga la redundancia. Cuando los folículos tienen ya alrededor de 18 milímetros en promedio, gatillamos con HCG, con lo que vendría a ser la hormona gonadotropina coriónica humana, que permite la maduración final de los ovocitos. 36 horas después de ese gatillamiento con HCG se hace la aspiración de los ovocitos a las 36 horas. Se realiza la aspiración ovocitaria y se mantiene o se da soporte de fase lútea con progesterona vía transvaginal. 5 días después se realiza la transferencia embrionaria, en la que se supone existe un endometrio para ese día receptivo. 2 semanas después se realiza el examen de HCG beta. Esto vendría a ser, digamos, un manejo clásico para una fertilización in vitro, es decir, estimulación ovárica, aspiración de los ovocitos, fertilización de los mismos y transferencia en fresco al 5º día. ¿De acuerdo? Decimos que la estimulación ovárica o este tipo de tratamientos son una ciencia y arte, porque no solamente es tan sencillo como aparenta el gráfico, ¿no? Sino que hay que tomar varios puntos para poder hacer estos tratamientos efectivos. Primero que nada, hay que priorizar. Se va a priorizar una fertilización in vitro y una transferencia en fresco, o se va a priorizar hacer un banque de embriones, un tratamiento de DuoStim, un estudio cromosómico de los embriones, de tal manera que en la fertilización in vitro y transferencia en fresco tiene como que más puntos a manejar. El manejo es mucho más fino que cuando uno hace estimulación ovárica para aspirar luego óvulos y congelar embriones, por ejemplo, ¿no? Por eso que la estimulación ovárica es ciencia y arte cuando se hace una fertilización in vitro y transferencia en fresco, porque requiere de tomar una serie de consideraciones, como por ejemplo, más visitas para monitoreo. Antes que nada, esta fertilización in vitro y transferencia en fresco, pues obviamente requiere tomar todos estos puntos, porque si no tomamos estos puntos en consideración, no vamos a tener una ventana de implantación, un endometrio receptivo, porque la progesterona se eleva y eso no genera o se me desfasa la ventana de implantación. Por lo tanto, hacer una fertilización in vitro con transferencia en fresco, pues va a requerir de más visitas para monitoreo, que se estimulen pocos ovocitos, una indicación óptima del antagonista de la GnRH, una indicación óptima del HCG, para tratar de saber que vamos a tener pocos ovocitos, saber que la estimulación ovárica no debe ser muchos días, y el día del HCG tomar la progesterona sérica. Si la progesterona sérica está a menos de 1.4 nanogramos, generalmente se realiza la transferencia. Esto ha sido pues bastante estudiado alrededor de los años 2010 aproximadamente. Por ejemplo, es un reporte de la CDC de Estados Unidos del año 2014, en la cual permite evaluar las tasas de embarazo en mujeres que realizan transferencias en fresco versus transferencias de embriones descongelados, ¿no? Entonces, notarás que cuando la mujer tiene menos de 35 años, normalmente las transferencias diferidas o de embriones descongelados versus las transferencias en fresco de una fertilización in vitro clásica tienen casi la misma tasa de embarazo, alrededor del 40-43%. Sin embargo, conforme la mujer o conforme los tratamientos se realizan en mujeres de más edad, la tasa de embarazo cuando se hace en fresco o FIC clásica va obviamente en una gran disminución en relación a hacerlo diferido. Por ejemplo, alrededor de los 38 a 40 años, si realizamos una fertilización in vitro en fresco, la tasa de embarazo es aproximadamente de 20%, mientras que si congelamos los embriones y los transferimos de forma diferida, la tasa de embarazo ronda aproximadamente el 35%, es decir, prácticamente 15% de diferencia, ¿no? Todo esto se evaluó, se estudió, y una de las grandes problemáticas era que había una elevación prematura de la progesterona, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes para que esta elevación prematura de la progesterona se dé? Uno, tener grupos etarios de por encima de 35 años, que se utilicen grandes dosis de FSH, que la estimulación ovárica sea muy larga y que exista un gran número de ovocitos. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones tenemos para manejar la elevación prematura de la LH o de la progesterona, perdón? Es idealmente tener grupos etarios buenos, hacer una fertilización in vitro en mujeres de 30 años, 32 años, 34 años y transferencia in fresco. Segundo, que la estimulación ovárica como máximo me permita recuperar entre 4 a 6 ovocitos. Tercero, que deberían existir más controles ecográficos para poder definir la dosis hormonal adecuada y esto no me genere muchos ovocitos y aplicar adecuadamente el HCG con pocos óvulos de 17 o 18 milímetros de diámetro. Y siempre dosar la progesterona en el día de que se va a aplicar el HCG y saber que tenerla a menos de 1.4 nanogramos por mililitro me va a permitir hacer una transferencia con tasa de embarazo razonables. Esto en relación a la elevación prematura de la progesterona, que es una de las complicaciones que no tanto genera problemas a la paciente o al producto como tal, pero sí me disminuye la tasa de embarazo si no manejo adecuadamente la elevación prematura de la progesterona. Bien, la segunda complicación sería el síndrome de hiperestimulación. El síndrome de hiperestimulación ovárica es una de las iatrogenias más complejas que el médico que hace reproducción asistida tendría enfrente. Es un síndrome potencialmente fatal, incluso es una de las iatrogenias más temidas y casi siempre por aplicación de la HCG. Las formas pueden ser leves, alrededor del 30%, moderada en 4% y severa en un 0.5%. Y se da básicamente por la aplicación del HCG. Y en grupos etarios también jóvenes y con mujeres con patología como el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Esto obviamente se da en el contexto en la que estimulo a una mujer joven o una mujer con síndrome de ovario poliquístico y en esa estimulación no me permito, no me percato que existe una gran cantidad de folículos estimulados que están produciendo grandes cantidades de estrógenos y que al aplicar el HCG va a permitir que estos estrógenos se eleven mucho más y los estrógenos grandemente elevados con el HCG que estimula persistentemente al cuerpo lúteo va a generar una molécula que se llama factor de crecimiento vascular endotelial que genera permeabilidad vascular y por lo tanto fuga del plasma al tercer espacio generando ascitis, hidrotórax, etcétera, y complicaciones y además también leucocitosis, hemoconcentración, etcétera. Este síndrome de hiperestimulación ovárica se da porque la molécula de HCG, a diferencia de la LH que normalmente se produce en la paciente, el HCG, que es la molécula que va a copar los receptores de la LH, tiene esta molécula ácido ciálico que genera un estímulo intenso y persistente en el cuerpo lúteo, generando grandes cantidades de estrógenos con la consecuencia producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Bien, normalmente hacemos la estimulación ovárica, como hemos mencionado, aplicamos un antagonista de GnRH para que no se ovociten los ovocitos, valga la redundancia, y se aplica HCG. Esta HCG se aplica 36 horas después, se aspiran los óvulos y 5 días después se realiza la transferencia embrionaria. Cuando notamos que existen gran cantidad de folículos, pues lo que realizamos básicamente es, en vez de aplicar el HCG, aplicamos un agonista de la GnRH. Este agonista de la GnRH en 0.2 miligramos aplicados genera un estímulo mínimo en el hipotálamo, produciendo LH en cantidades mínimas como para madurar los ovocitos y de forma muy transitoria, no de forma persistente como lo realiza el HCG. Esto permite que los cuerpos lúteos, una vez aspirados los ovocitos, pues rápidamente se atrecien y no me genere una producción persistente de estrógenos con el consecuente gran cantidad de factor de crecimiento vascular endotelial y que obviamente genera el síndrome de hiperestimulación ovárica. Por lo tanto, aplicar el agonista de GnRH permite que este síndrome no se dé. Sin embargo, hacemos aspiración pero no hacemos transferencia, lo criopreservamos todo. Ahora se criopreserva casi todo, puesto que la criopreservación ultra rápida como vitrificación permite tener ovocitos competentes para hacer la fertilización posterior o permite tener embriones criopreservados
sin que se alteren biológicamente estos embriones y puedan generar una buena tasa de embarazo posteriormente. Esto ha cambiado, digamos, el mundo de la reproducción a tal punto que actualmente existen muchas publicaciones que cuestionan si deberíamos hacer el FIT convencional o hacerlo en dos tiempos. En un primer tiempo hacer estimulación ovárica, aspiración de los ovocitos y generar embriones, y en un segundo tiempo, es decir, hacerlo de forma diferido, generar una preparación endometrial y transferencia del embrión, ¿no? Tratando de dos cosas. Número uno, de mejorar la seguridad, porque nadie de ellas haría un síndrome de hiperestimulación ovárica, porque a nadie se le aplica el HCG si no se aplica a agonistas de GnRH, y además estas pacientes, pues, cuando una vez que se transfiere el embrión, tendrían mejores tasas de embarazo, porque no tendríamos el problema de si se eleva o no se eleva prematuramente la progesterona. Por lo tanto, no solamente segura, sino altamente eficaz. Otra opción de manejo sería la maduración in vitro de estos ovocitos. Generalmente en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico es una opción válida de estimular mínimamente o no estimular y aspirar los ovocitos y madurarlos in vitro y fertilizarlos in vitro y tener los embriones en el laboratorio. Y después generar una preparación endometrial para hacer la transferencia embrionaria. Esto no es nuevo, esto ya lo promovió el mismo Robert Edwards en los años 70 y tantos, 80 y tantos, pero la tasa de embarazo no es tan buena actualmente, y dado que existe la vitrificación como opción, pues prácticamente no se ha desarrollado mayormente. ¿Qué entonces recomendaciones podríamos tener para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica? Número uno, identificar adecuadamente que el país genere hiperestimulación ovárica al hacer un in vitro son uno, mujeres jóvenes, y otro, pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Otro punto a considerar es un manejo adecuado de la estimulación ovárica, es decir, realizar estimulaciones ováricas con el clásico protocolo STERAP, es decir, comenzar con baja dosis e ir aumentando poco a poco, y no comenzar con alta dosis y después disminuirlo, porque sabemos que se nos ha hiperestimulado al paciente. Segundo, si se hiperestimuló a la paciente, gatillarlo con un agonista de GnRH, no gatillarlo con HCG, porque el HCG te genera una estimulación persistente e intensa de esos folículos residuales, generando grandes cantidades de estrógenos, sino gatillarlo con agonistas de GnRH que genera un estímulo mínimo como para madurar los ovocitos, y después se atresan esos folículos, eliminando la posibilidad de hacer, prácticamente eliminando la posibilidad de hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica. Y por último, considerar la maduración in vitro como una opción en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Bien, otro de las complicaciones en estos tipos de tratamientos son los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, como sabemos, pues generan una gran, una gran comorbilidad, no solamente a los productos, sino también a las mujeres, ¿no? Los productos, pues, nacen prematuros, los productos muchas veces tienen incubadora, los productos pueden tener problemas asociados a la prematuridad, sino que las mujeres también generan, obviamente, muchas veces rotura prematura en membranas, más síndrome de hiperestimulación ovárica, más probabilidad de hacer preeclampsia, etcétera, ¿no? Es una de las principales complicaciones de la técnica de reproducción asistida. También hay un aumento de estos embarazos múltiples en las últimas décadas, relacionadas justamente a los tratamientos de reproducción asistida que realizamos. Y el porcentaje de embarazos dobles, normalmente en las mujeres, que se embarazan de forma espontánea, es alrededor del 2 a 3%. En las pacientes que tienen tratamiento de reproducción asistida, como una fertilización in vitro, llegan a tasas de embarazo hasta alrededor del 19%, 20%. ¿Qué tratamientos pueden generar embarazos múltiples dentro de esta técnica? Uno, los inductores de la ovulación, es decir, le demos algunas pastillas a la paciente y que la paciente pues tenga embarazos mediante coito dirigido, ¿no? Otro, hacer inseminaciones intrauterinas si no se tiene un adecuado protocolo, o transferir más de un embrión. Veamos esto poco a poco. Uno de los manejos clásicos de inductores de la ovulación es en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Actualmente el síndrome de ovario poliquístico debería ser sinónimo, si la paciente se va a hacer un tratamiento de baja complejidad, del uso de letrozol. El letrozol, pues, desde que aproximadamente en el año 2001 Mohamed Miguali y Robert Casper dieran a conocer que el letrozol incluso era mejor que el clomifeno,
nada se podía utilizar en pacientes que eran clomifeno resistentes y respondían bastante bien en pacientes que eran clomifeno resistentes. No solamente ellos dieron el letrozol como alternativa, ya que el letrozol era un medicamento para manejo de cáncer, sino que posteriormente Richard Legro vio cómo el letrozol era mucho mejor en los diferentes grupos de pacientes que estudió con sobrepeso, obesidad, etcétera, y notó que el letrozol pues, tenía una muy buena tasa de embarazo utilizando letrozol versus clomifeno, y que inclusive la tasa de embarazo dobles era mucho menos con letrozol 3% versus 7% con el clomifeno. Por lo tanto, el letrozol que utilizamos en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico son 2 comprimidos por día desde el día 3 al día 7, como muestra la gráfica, y no necesita aplicar HCG o alguna otra medicación adicional para que la paciente ovule de forma espontánea y tenga relaciones sexuales, y las tasas de embarazo son bastante buenas en mujeres jóvenes con síndrome de ovario poliquístico y con probabilidad de embarazo, pues obviamente de embarazo múltiple baja, ¿no? Generalmente se desarrollan ovocitos o folículos periovulatorios monofoliculares o bifoliculares como mucho, tener un buen endometrio, y generalmente se genera obviamente un cuerpo lúteo con un endometrio secretor, y la probabilidad de embarazo es de aproximadamente unos 10 a 15% por cada ciclo. Bien, el otro tratamiento sería la inseminación intrauterina. Las inseminaciones intrauterinas pues tienen obviamente también tasas de embarazo múltiples un poco superiores a las a las espontáneas, ¿no? Pero si las inseminaciones intrauterinas las realizamos con un protocolo de baja dosis creciente llamado low dose STERAP, que es el esquema que se recomienda utilizar, no solamente elimina la ocurrencia de un síndrome de hiperestimulación ovárica, sino que las tasas de embarazo múltiples son por debajo del 6%, ¿no? Eso es empezar con pocas hormonas y luego ir aumentando poco a poco, ¿no? Si suspender el HCG, si es que hay más de 3 folículos de 15 milímetros, y la tasa de éxito aproximadamente del 15 a 20% por ciclo, ¿no? Este manejo lo realizamos más o menos de esta forma. Aplicamos la hormona alrededor de 7 días, luego vemos si hay un folículo de más de 11 milímetros, aplicamos seguimos aplicando la misma dosis hormonal, que es aproximadamente comenzar con el 7.5 o 50.5, ya sea de FSH o de HMG, y luego ir viendo, ¿no? Si hay un folículo pues, de 18 milímetros, gatillar con HCG y hacer inseminación intrauterina. Si con esa dosis no me respondió la paciente, aumentamos el 50% de la dosis, es decir, si empezamos con 50, pues aumentamos a 75 unidades, ya que no me respondió. 7 días después, si ya hay un folículo de 18 milímetros, con eso me quedo hasta aplicar el HCG y hacer inseminación intrauterina 36 horas después. En relación a transferencia de embriones, pues casi siempre hacíamos transferencia de 2 embriones, hasta no hace muchos años. Incluso en el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde hacíamos fertilización in vitro, transferíamos 2 embriones con tasa de embarazo de 55% de mujeres entre 20 y 40 años. Posteriormente bajamos a transferir un embrión, la tasa de embarazo bajaron, pero obviamente los embarazos múltiples también bajaron, ya se transfería un embrión nada más. Si bien es cierto que la probabilidad de embarazo depende mucho más del embrión que del endometrio, siempre tenemos que tratar de evaluar adecuadamente el endometrio, porque pues sin ello pues, no habría probabilidad de embarazo. Por eso que ahora se está estudiando mucho el endometrio, pues si uno tiene un buen embrión, la probabilidad de embarazo poniendo un buen embrión es bueno. Si incluso se realiza examen como un estudio de NGS, es decir, estudio cromosómico del embrión, la probabilidad de embarazo por cada embrión cromosómicamente normal o haploide que se haga la transferencia tiene una tasa de embarazo de un 60-65%. Entonces, ¿cómo prevenir la tasa de embarazo múltiple? Usando letrozol en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, utilizando un protocolo de baja dosis creciente si se va a hacer una inseminación intrauterina, y transfiriendo un embrión si se va a realizar inseminaciones intrauterinas. En relación a las aspiraciones ovocitarias, ya me queda un par de minutos para terminar, tenemos que decir que las aspiraciones ovocitarias al inicio, alrededor de los años 70, se realizaban mediante la laparotomía, es decir, se estimulaba a la paciente, se realizaba una mini laparotomía para poder aspirar los ovocitos. Posteriormente, Robert Edwards fue en busca de este ginecólogo, que hacía la laparoscopía para que le aspire los ovocitos por vía laparoscópica, ¿no? Fue así como obtuvo obviamente el primer embarazo viable mediante una fertilización in vitro. Posteriormente, las transferencias embrionarias, las aspiraciones ovocitarias se realizaban bajo guía ecográfica por
de forma transvesical, y después ya se realizaban las aspiraciones ovocitarias por vía transvaginal. Obviamente, pasar una aguja de 35 centímetros podría generar, si uno no tiene en cuenta adecuadamente bajo guía ecográfica, podría generar hemorragia masiva, punción de un vaso importante y generar hemorragia, peritonitis o lesión de otros órganos como vejiga, etc. Pues lo que se pasa es una aguja de 35 centímetros para capturar los ovocitos. Si uno no tiene obviamente la pericia adecuada, más aún endometriosis severa, ¿no? En síndromes herenciales uno puede obviamente hacer lesión o daño a una serie de órganos y tejidos ahí, ¿no? Entonces, hemoperitoneo se genera, felizmente la tasa de complicaciones no es alta, es muy baja, más bien. El hemoperitoneo 0.07%, el hematoma rectoperitoneal 0.04%, también puede generarse hematuria, perforación de intestinos, peritonitis secundarias por sangrado de partes blandas. En relación a embarazo ectópico, tenemos que decir que los embarazos ectópicos, por ejemplo, son en promedio 1 o 2% de la población cuando se embaraza por espontánea. Con los tratamientos de, un minuto más y termino, con los tratamientos de reproducción asistida, los embarazos ectópicos pues aumentan alrededor del 6% incluso, ¿no? Los embarazos ectópicos pues pueden ser a nivel cornual, a nivel tubárico, en la gran mayoría de ellos, pero también pueden generarse a nivel ísmico, en cicatriz cesárea o a nivel cervical, etc. Es importante cuando uno hace un tratamiento de reproducción asistida, pues rápidamente evaluar ese saco gestacional y saber que a las 5 semanas ya uno encuentra un saco, entre las 5 semanas y media uno encuentra una vesícula vitelina y alrededor de las 6 semanas se encuentra un polo fetal, ¿no? Como más o menos evaluamos acá. A las 5 semanas un saco gestacional, a las 5 semanas y media vesícula vitelina y a las 6 semanas un polo fetal, incluso a veces con latidos cardíacos, ¿no? Cuando tengamos dudas, pues la ecografía es altamente efectiva en diagnosticar, la ecografía 3D, por ejemplo, en diagnosticar embarazos cornuales cuando se hace muy dificultosa el diagnóstico, o embarazos ísmicos o cervicales, si es que uno no puede evaluarlo adecuadamente por ecografía 2D. Ayuda mucho. Obviamente, cuando uno tiene un embarazo ectópico, ¿cómo lo manejamos? O ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos mediante metrotexate intramuscular, es decir, tratamiento parenteral. Pero si a pesar de ello el embarazo con el tratamiento parenteral con metrotexate pues no se limita, una buena opción es hacer el tratamiento mediante mediante una punción local de ese embarazo ectópico. Por ejemplo, acá tenemos un embarazo ectópico tubárico en la cual está retrouterino la trompa, y por más que hemos querido realizar, poner el anexo a un costado para hacer más sencillo el procedimiento, no se lograba, ¿no? Estaba aquí el útero, estaba aquí el embarazo, este es el saco gestacional con el embrión, el embrión incluso con la actividad cardíaca. Este es un vaso grande que es la vena ilíaca, y la aguja va a atravesar todo el útero tratando de llegar, obviamente, ahí vamos a ver cómo la aguja va a llegar el embrión, va a ser transuterina aquí la punción, y no hay problema, en general no genera hemorragia. Uno obviamente tiene algunos mecanismos para poder limitar el sangrado mediante compresión nada más, pero es la aguja la que ingresa transuterinamente. Muy bien, entonces aquí vamos a atravesar el útero. Ahí está la aguja, pasa todo el útero, llega al saco gestacional, se aspira ese líquido, el líquido sacular, y luego se deja ahí el citotóxico local. Y luego ahí aspiramos todo y luego comenzamos a administrar el citotóxico local. Estoy avanzando el video, y una vez que se llena el citotóxico local, incluso uno puede poner a nivel del trofoblasto que se está formando líquido, ¿no? Esto permite, y luego sacamos ya la aguja. Esto permite que no solamente se deje cuando está saliendo la aguja, no solamente aquí está la aguja, estamos punzando más bien el trofoblasto para dejar un poco de líquido, y ya sacamos la aguja, ¿de acuerdo? Ese sería el manejo, no solamente en el primero de los casos parenteral idealmente, y si no remite el HCG beta con el manejo parenteral, pues ya iríamos al tratamiento con inyección de citotóxico bajo guía ecográfica. Y ¿qué correcciones podemos
tener o qué cosas podemos recomendar para tratar de tener una menor probabilidad de embarazos ectópicos cuando se hacen transferencias embrionarias? Primero que nada, comunicar adecuadamente el procedimiento a la paciente para que no se mueva y no dejar obviamente el embrión en un sitio que no corresponda. Siempre hacerlo bajo guía ecográfica, tratando de ver adecuadamente dónde se va a dejar el embrión, idealmente en la parte media de la cavidad uterina. Sin embargo, no siempre es tan sencillo, porque a veces el útero está lateralizado, quien te ayuda con la ecografía no siempre tiene buena pericia. Segundo, una técnica traumática, ¿no? Tratando de que el útero no tenga contracciones, digamos, de forma irregular, que permitan trasladar el embrión a otro sitio que no corresponda la cavidad uterina, sino lo trate de expulsar y tengamos un embarazo ectópico ísmico o cervical, por ejemplo. Que el uso de catéteres que actualmente utilizamos tienen una ecoseñal que pues, permite ver claramente dónde uno se está prácticamente dejando el embrión, y que los volúmenes que maneja el biólogo pues sean los mínimos que permitan pues, dejar el embrión, porque si uno utiliza un volumen más de lo que debería, pues obviamente esa administración del líquido que prepara, o del medio de cultivo que prepara el biólogo con el embrión, pues podría pasar hasta las trompas y tener un embarazo ectópico tubárico. Esto sería todo en relación a las complicaciones de la reproducción asistida. Gracias por su atención y bueno, estamos yendo para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias, doctor Arnique. Invito a los ponentes a que por favor puedan encender sus cámaras y ponernos en una sala de preguntas y respuestas. Y de hecho empezamos inmediatamente. Quiero comenzar una pregunta al doctor Mestanza. Cuando hagamos un nuevo STEAM, podríamos hacer, según lo que me están preguntando, un nuevo STEAM, el primero y el segundo, o al menos el segundo, con medrosa y progesterona. Buenas noches, doctor Carra, Marcos Tejada. Bueno, en teoría sí, porque el objetivo del antagonista es inhibir la LH, ¿no? Así que, y la progesterona cumple esa función, el objetivo de inhibir el pico de LH. Así que en teoría sí se puede aplicar, administrando en vez de antagonistas progesterona, ¿no? Y que sería en un caso más amigable. Es perfectamente. Y la aplicación de la medrosa y progesterona podría disminuir la posibilidad de una mejor transferencia en fresco después del segundo duostin. Sí, claro, si utilizamos progestágenos para inhibir la ovulación, hay que hacer transferencias siempre diferidas, ¿no? Porque estamos alterando la recepción endometrial, estamos utilizando progestágenos en la fase folicular. Así que sí, ese endometrio es un endometrio totalmente alterado, no es receptivo. Siempre del duostin es que siempre hay que hacer transferencia diferida. Y aplica también para el uso de progestágenos. Para inhibir el pico LH siempre hay que hacer transferencia diferida. Gracias, Marcos. Gracias, perdón. Milton, en líneas generales, y celebro tener a doctor Tejada con nosotros, porque verdaderamente muchas veces nos hemos alejado un poquito de la célula espermática, pero claramente creo que en los programas de reproducción asistida estamos obviamente viendo con más frecuencia problemas masculinos, sobre todo ahora con las nuevas técnicas de los diferentes tests que ha citado doctor Tejada. De algún tiempo y algún momento estuvimos un poco preocupados por la famosa hiperestabilidad de la cromatina. ¿Qué tenemos ahora sobre este diagnóstico? ¿Cómo estás, Fabricio? Qué gusto de saludarte. Bueno, yo creo que aquí el mensaje que yo quisiera dejar siempre es tratar de ver detrás de una búsqueda de un embarazo a un paciente, ¿no? Si bien la fertilidad no es en sí una enfermedad, la infertilidad no es una enfermedad, como lo he mencionado hace un momento, sí es una condición que puede ser cambiante y con ello vinculada a la salud, ¿no? Todos estos estudios de la cromatina, definitivamente de la condensación de la cromatina, han sido sumamente evolucionados al ver que eso le daba cierta solidez a la hora que la embriogénesis seguía para adelante, ¿no?
Yo creo que la fragmentación de ADN ahora la estamos haciendo regularmente en todos los pacientes, viendo la susceptibilidad hasta cierto punto de nuestro ADN y de su condensación, que obviamente sufre en la etapa de maduración este cambio de histonas por protaminas que le da cierta solidez para pues, comenzar todo este proceso de fusión con el óvulo. Yo siento que hoy en el arsenal de pruebas que disponemos, más allá de que, como lo mencioné, el espermiograma es la primera foto, pero es una foto que tiene que ser verificada con pruebas funcionales. Hoy se agrega estos test sencillos de oxidación que nos permiten también sospechar en una fragmentación de ADN, y si hay pues, espermas muy deficitarios, yo creo que ir hacia pruebas genéticas hoy día de meiosis o de sangre para ver constitucional es siempre importante, ¿no? Yo creo que la cromatina está más en el lado de los biólogos, pero siempre mi mensaje es, yo no, al contrario, no discuto el enorme progreso de la biología de la reproducción que ha dado satisfacciones, pero también hay muchos aspectos clínicos que creo que se han dejado de lado. Y como tú lo ves, o sea, tú que ves reproducción asistida, cada vez existen más factores masculinos presentes en la búsqueda del embarazo, y eso yo creo que tiene que darse una mirada un poquito hacia ellos también, ¿no? Porque no todo paciente de frente debe estar incluido en un proceso de alta complejidad sin darle la oportunidad, salvo que también se hacen prácticas al revés, que parejas que de pronto están en edades ya bastante complicadas, estamos buscando, diría, innecesariamente en la baja complejidad resultados, cuando en realidad esos pacientes deben ir de frente hacia clínicas de alta complejidad, ¿no? Yo creo que en general la estabilidad de la cromatina y todo lo que hay en esta compactación es muy importante para ver el futuro de un espermatozoide. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Regresamos un momento. Marco, doctor Garnique, si bien estoy totalmente de acuerdo de que la multigestación de repente en este momento es una de las grandes preocupaciones, creo que de alguna manera los centros que trabajamos en hiperestimulación ovárica hemos logrado manejar con mejor acuciosidad y delicadeza, creo, llegar a un síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero hablando de multigestación, tengo la tremenda sensación, igual que quiero que he rescatado un poco de la conferencia y quiero hacer hincapié para el auditorio, y confírmenos sobre que creamos que el problema de la multigestación está relacionado a la baja complejidad. Y por lo tanto, ¿qué tips nos daría para que la baja complejidad no se nos escape de las manos? Perfecto, muy buenas tardes con todos. Fabricio, muy buenas tardes. Milton, doctor Tejada. Bien, hay muchos, actualmente cómo va cambiando la medicina reproductiva, ¿no? Cómo, digamos, los paradigmas se van moviendo. Primero que nada, ya no clomifeno para nada, por lo menos en baja complejidad. Podría ayudar mucho en alta complejidad, etcétera, pero en baja complejidad, clomifeno para nada. Letrozol es la mejor opción. Ahora, eso es generalmente para mujeres con síndrome de ovario poliquístico, a la cual uno le da letrozol inicio cuando tienen relaciones sexuales, y lo más probable es que pues, el letrozol es un muy buen inductor de la ovulación. Y, digamos, si la tasa de embarazo doble son casi similares a las espontáneas, 2%, 3%, ¿no? El problema va quizás cuando uno utiliza gonadotropinas para inseminación intrauterina. Pero si el letrozol es tan bueno, induciendo la ovulación y generando buenos endometrios, ¿por qué no utilizarlo para inseminaciones intrauterinas y dejar de utilizar gonadotropinas con inseminación intrauterina? Entonces, actualmente hay muchos trabajos y lo más probable es que en algún momento se le dé tanta importancia a no tener embarazos múltiples, que el letrozol probablemente va a terminar desplazando, así como desplazó al clomifeno, desplazando a las gonadotropinas cuando se realice inseminación intrauterina. Es decir, letrozol más inseminaciones intrauterinas probablemente va a ser lo que va a liderar en algún momento los tratamientos de reproducción, porque es muy seguro. Correcto. Yo creo que hay que tomar la responsabilidad sobre ese detalle, hay que tomar responsabilidad sobre, de repente, tomar la valiente decisión de si tener, como dijo en la presentación Marco, que si tenemos por ahí más de 3 folículos, de repente cancelar el ciclo, ni siquiera llegar a gatillarlo, porque claramente la paciente puede salir, mantener una relación sexual y va a ser más de lo mismo. Recordemos que la inseminación es una optimización de una relación sexual, así que me parece que hay que tener el valor de poder hacerlo, porque claramente las consecuencias son complicadas.
Milton, acerca del plasma rico en plaquetas, que ya lo están ustedes haciendo, con una buena parte de nosotros, de los centros de reproducción asistida también. ¿Han tenido alguna complicación en este momento de la utilización intraovárica del PRP, del plasma rico en plaquetas? No, porque el plasma es obtenido de la misma paciente, ¿no? Entonces es un procedimiento seguro. O sea, yo diría las complicaciones están en relación a la punción, ¿no? Con toda punción ovárica se asocia a un riesgo mínimo en realidad, está aproximadamente uno por cada 800 a 1000 aspiraciones, ¿no? Así que el riesgo va en relación al procedimiento, a la punción. Por eso es que hemos decidido hacer solamente una punción en cada ovario, ¿no? Los estudios indican que se puede hacer hasta 3 o 5 punciones, ¿no? Pero a más punción, más riesgo, y el objetivo es disminuir los riesgos al mínimo. Perfecto, gracias. Alberto habló mucho de repente de alguna sensación de elevada en estos pacientes masculinos con alguna afectación de su baja de potencial reproductivo y su relación con el cáncer. Creemos que esto podría estar relacionado a las microdeleciones del cromosoma Y, y si debemos comenzar a instalar la búsqueda de las microdeleciones del cromosoma Y rutinariamente en nuestros programas. Yo creo que es una buena pregunta, pero el problema es que no es tan accesible para todos los pacientes, ¿no? Yo creo que estimar, sobre todo, diría que una norma cuando tenemos hombres que tienen menos de 5 millones o realmente hay dificultades claras en buscar el embarazo, sí, porque hay acceso a hacerla, solamente que hay un tema de costos y tú sabes, tenemos que dar un consejo abierto para todos, porque cuando se habla de reproducción no solamente estamos hablando de la punta del iceberg, sino de una gran masa de pacientes que deben tener una orientación en baja y en alta complejidad, porque efectivamente, a pesar que ha habido un enorme desarrollo, los bebés se siguen haciendo de manera normal y de manera también de baja complejidad y de alta complejidad. O sea, yo diría que azospérmicos y oligospermicos severos, estas zonas ausentes del cromosoma Y que ya se han identificado hace muchos años, son un recurso que se puede dar, pero no asocio estas microdeleciones al cáncer, ¿no? O sea, se ha dado muchas cifras. Yo por lo menos en la práctica clínica me he permitido diagnosticar pacientes que vienen por oligoastenosoclemia y encuentro un cáncer testicular o encuentro leucemias o encuentro linfomas como parte del contexto diagnóstico inclusive, ¿no? En otros casos se está reportando una relación entre severidad de las cifras espermáticas y cáncer futuro, no cáncer inmediato. O sea, yo lo he visto involucrado en ello. Pero no necesariamente a las lesiones de las zonas ausentes de la Z, C, A, B y C, que son las que normalmente están citadas en los procesos de fertilidad, porque más bien ahí lo que nos interesa es saber cómo viene la descendencia, porque en algunos casos se puede producir el embarazo a pesar de ello, pero puede esto tener implicancias en la descendencia de la infertilidad, más no necesariamente de planes oncológicos, ¿no? Pero yo sí creo que debe entrar en el arsenal, sobre todo en pacientes severos, ¿no? Pacientes con recursos bajos. Perfecto. Muchísimas gracias. Me queda un minuto, pido un minuto más para que entre el doctor Aleman. ¿Qué tips, Marco, debemos considerar para evitar la hiperestimulación ovárica durante el proceso de estimulación de estos ovarios? O sea, ¿qué le podemos decir a nuestro auditorio de que, cuidado, ahora gatillen preferentemente con un microdosis de análogo de la GnRH que con una GnRH justamente, ¿no? Con una HCG, perdón. Sí, pues, obviamente, primero que nada, tratar de ver el grupo de pacientes que uno está manejando, ¿no? Si son pacientes con síndrome de ovario poliquístico, hay una base, incluso hay estudios en los cuales mencionan que hay una base genética por la cual estas pacientes responden a este estímulo, con un estímulo tan grande como el HCG. El problema es el HCG, es decir, la paciente puede estar hiperestimulada y mientras no se le ponga el HCG no va a ser el síndrome de hiperestimulación. Entonces, una cosa es una paciente hiperestimulada del punto de vista ovárico, pero otra cosa es que haga el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, para que la paciente hiperestimulada no haga el síndrome, no hay que aplicar HCG. Hay que obviamente gatillar con agonistas de GnRH y bueno, aspirar los óvulos o congelar embriones.
incluso estas pacientes que están hiperestimuladas, pues habrá que aspirar todo lo que se pueda, y una parte se hará tratamiento para reproducción, y la otra parte se guardarán como ovocitos, entonces pueden también reproducir o fertilizar todos los óvulos que se realicen, ¿no? Otro punto importante, si se va a estimular a una paciente con síndrome de ovario poliquístico, es importante ver si tiene o no hiperinsulinemia, porque también está bastante asociado el síndrome de hiperestimulación ovárica, obviamente, a hiperinsulinemia. Entonces, si hay una hiperinsulinemia, hay que dar metformina para tratar de mantener la insulina por debajo de 11. Es fundamental, ¿no? Es importante manejar a las pacientes desde el punto de vista metabólico, previo incluso a la estimulación hormonal, ¿no? Todo esto va a generar condiciones para que esta paciente pues tenga menores probabilidades de hacer síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero el punto más importante es no aplicar el HCG, aplicar agonistas de GnRH, y no aplicarlo, digamos, que si no hay el agonista de GnRH y hay solamente HCG, igual no aplicarlo hasta conseguir el agonista de GnRH, que no va a pasar nada. Exactamente. Caballero, moderar esta mesa, el cierre a nuestro presidente, el doctor Alemán. Muchas gracias a todos ustedes, auditorio. Muchas gracias por todos. Saludos. Muy bien, congratulaciones a los ponentes, al doctor Mestanza, al doctor Tejada, al doctor Garnique por sus excelentes presentaciones. Se cumplieron los objetivos del simposio, y también congratulaciones al doctor Vizcarra por su excelente moderación. Damos por cerrada el simposio y que tengan muy buenas noches.